los últimos saldrán de México. Habla Dios Padre. Es desde hace ya más de 40 años, que yo te estoy preparando para una misión importante que tiene que ver con tu tan amado México. Así como de Colombia y Sudamérica salieron mis penúltimos profetas y videntes de estos, los últimos tiempos. Mi hija, me ha solicitado, que los últimos, vengan de su amadísima tierra guadalupana. No hay nada que yo le niegue. Aquí los intelectuales te van a decir que es una doble negativa, que se anula, pero no es para ellos, sino para el pueblo amado de mi hija. Y es mi voluntad que así lo dejes. Es decir, pequeña, desde que eras una niña de 4 añitos, yo te hablaba, y tú sabías que tenías una misión especial. No pudiste creerlo en ese entonces, estabas muy chica, pero esa era una semilla que yo, tu padre, sembré, y que daría frutos a su momento y tiempo, es decir, hasta ahora. Febrero 28, 2012, 5 p.m. Han de saber ahora, que Dios Padre no se repite porque es Dios de omnipotencia absoluta, de infinitud. La manera didáctica en que a ti se te aproxima, es también para mostrar esta siempre originalidad del Padre. Los hombres gustan de repetirse, porque son muy limitados. No así el santo cielo. Todo, pequeña, lo que requieres, está al alcance de tu mano, pero no quieras salir del Getsemaní, porque esta es, precisamente, tu donación. Si saldrá fruto sabroso, o semilla, que ella vuele al viento, y caiga donde ha de caer. No vas a ir tú a ver dónde cae, ni qué fruto produjo. Abre ambas manos generosamente, lanzando las semillas al aire, para que caigan en las tierras que previamente hemos, amorosamente, arado. En las tierras que sean terreno pedregoso, nada florecerá. Pero en la tierra remojada y removida, de este saquito de semillas, jardines florecerán. Te decía el Padre amado que, tu luz es aún frágil, porque eres muy pequeña, y el mundo, si regresas a él, te la absorberá, y llenará de oscuridad. Pero si sale la semilla, y el sembrador permanece en resguardo, tendrás más y más semillas que dar. La tentación de salir podrá ser fuerte, pero no cedas ante ella, que tu semilla no es para que florezcan espinas de envidia y vanidad, sino de conversión y salvación. Agosto 26.